Primero, derecho a la verdad. Segundo, y detrás, derecho a la justicia. Y finalmente, reparación. Desordenar esto sirve para que las cosas no funcionen. Y de hecho hay experiencias en el mundo que han tratado de llegar a la reparación sin conocer la verdad y han fracasado todas. Suelo tener la sensación de que yo estoy en el primero de los capítulos. A mí no me toca administrar justicia y a mí no me toca hacer ejercicios de reparación. Nos corresponde generar el máximo de información para conocer la verdad y otros que vienen por detrás tendrán que usar esas verdades o trozos de verdad para hacer lo que les toque. ¿Para qué tenemos nosotros por delante como problema? Pues resulta que las verdades que estamos generando no son oficiales. Generar verdades a través de investigaciones académicas, digamos, tesis doctorales, científicas, nos llenamos la boca con esto, pero no son oficiales. La justicia no quiere intervenir para muchas de las cosas, de eso que llamamos memoria histórica, y también ya lo vemos para la memoria reciente. Y finalmente está el apartado de la reparación. Las gentes no están pensando en que les van a dar una beca o una indemnización. Lo que quieren es que se les dé aquello que les falta. Hay entre nosotros, hablando claro, para el problema vasco en los últimos años, gentes que siendo víctimas tienen reconocimiento institucional y les falta el reconocimiento social y por lo tanto una política pública que tratara de resolver esto tendría que atender casi como la canción, ¿no? Lo que les falta, lo que no tiene. En los conflictos humanos, la búsqueda de la verdad es un ejercicio tendencial, aproximativo, casi nunca completo. Se ha dicho antes, la obtención de la verdad plena es un imposible en el conflicto humano. Nos acercamos a la verdad. Y entonces esto tiene limitaciones. Lo que hacen las autoridades judiciales es generar verdades formalmente obtenidas. Pues es simplemente una verdad formal que a su vez tiene que ser explicada o que tiene que estar motivada. Y en teoría, los jueces deben explicarnos por qué se han creído la cuestión, por qué argumentan y tienen que utilizar elementos de prueba que es testifical, que es documental y que es pericial. A mí me ha sorprendido mucho cuando hace poco el actual ministro del Interior ha dicho que todo aquello que no sea una verdad judicial no vale. Pero claro, no vale decir eso porque en cualquier otro lugar del mundo estamos viendo que también se pueden asentar verdades que no necesariamente vienen de las resoluciones judiciales. Bueno, dicho esto, soy de los que no creen que solamente la intervención estrictamente judicializada de los recursos de los profesionales vaya a generar la verdad completa. Hay otros procesos, como puede ser no solamente el judicializado, sino las comisiones sobre la verdad, que también es un proceso formal. Yo me creo, desde hace años, desde el 2006, yo creo que algunos de los problemas que tenemos entre manos solo se van a poder resolver desde la creación de una comisión sobre la verdad. Así que hablemos un poco sobre las comisiones de la verdad. Decir que hay 25 países que ya las han puesto en marcha, que son medidas extrajudiciales para hacer frente al pasado. Legitimidad moral y protección nacional o internacional, dan eso. Capacidad de investigar y autonomía. Recogen los testimonios de las víctimas, publican informes, audiencias públicas en las que se presentan estos resultados y además pueden hacer recomendaciones, que difícil será que las veamos una sentencia judicial. La eficacia de esas comisiones depende de que el contexto social favorezca su trabajo, de la credibilidad de quienes están ahí implicados. Siempre será posible que ahí participen sindicatos, partidos políticos, asociaciones, expertos y de todo, asociaciones de perjudicados me refiero, ¿no? Pongo un ejemplo de una comisión sobre la verdad a escala microscópica que ya se ha producido en el País Vasco. Con el problema que se dio el año 1976, ante la insultante investigación judicial que llega a unas conclusiones que son increíbles, las Juntas Generales de Álava, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria decidieron que un grupo de expertos en historia contemporánea hicieran una investigación histórica y formalmente obtenido llegaron a una serie de conclusiones. Ha habido que esperar al año 2007 para que esos resultados de esa comisión sobre la verdad o de investigación, donde la información se obtuvo formalmente, preguntando a la gente, recogiendo los testimonios, escaneando los audios, en fin, etcétera, pues esté recogida en un libro publicado por el Gobierno vasco y me diréis, esto no es una cosa completamente oficial. No, no, es una verdad que hemos querido hacer entre nosotros. ¿Y por qué? Porque en su día la justicia no quiso hacer una investigación seria sobre estos hechos, sobreseyendo el caso al afirmar que no se podía atribuir la responsabilidad a ninguna persona en concreto. Esto se vuelve a repetir, y hasta en época reciente, a propósito de cosas que han ocurrido, pero ahora no sabemos quién es.
que en el fondo lo que se ha venido a hacer es este tránsito que es básico en la ciencia forense. Es que el indicio, si se puede, se convierta en evidencia y si se valida, se convierta en prueba, que es a donde no hemos llegado. Pero se necesita un conjunto de profesionales para que pasen al indicio a evidencia y si se valida, y si ha sido validado esto, no por la autoridad judicial, pero sí por las Juntas Generales de Álava, se ha convertido en prueba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en este mismo instante hay dos versiones oficiales. Hay dos versiones oficiales respecto a lo que ocurrió allí. Y este ejemplo de Vitoria, yo creo que sí obtuvo una verdad oficial muy interesante, que discrepa tanto y ahora cada uno que se quede con la que quiera. Bueno, y así entonces me pasa las torturas. Para deciros que esto está pedido formalmente, institucionalmente, tiene que ver con el plan de paz, es el punto número 6. Nosotros hemos hecho esta tarea de la que tenéis noticia, hemos estado a la cabeza 2 médicos y una jurista, han participado más de 50 personas, algunas de esas personas están en esta sala, y a nosotros se nos dijo lo siguiente: había que elaborar un censo con documentación que acredite los hechos, que permita establecer las bases para evaluar el alcance y las dimensiones, y además que todo esto tenga una utilidad, en concreto para proponer medidas de prevención y de reconocimiento institucional a estas personas. Nosotros teníamos la ventaja en la Comunidad Autónoma del País Vasco que había una serie de dictámenes oficiales, no hechos por Eva Forés, que también los hizo y los publicó, sino formalmente obtenidos, como es el informe del 2008 y como es este otro, hecho por Manuela Carmena, el obispo Uriarte, John Mirena Landa y otro abogado de Bilbao que se llama Ramón Mújica. Hicieron este informe base, que permite ir más lejos. En ese informe se reconocen, y esto no es un dato que diga un profesor de universidad, una tesis doctoral, no, está reconocido oficialmente que entre el 60 y el 78 hospitalizaron a 13 personas, que entre el 79 y el 13, 5 personas murieron en comisaría, que hay como 5.000 personas torturadas, sentencias condenatorias. Y así avanzamos, y el año pasado, y este documento no se lo habrá leído nadie, con motivo del decreto del Gobierno vasco sobre los abusos policiales que se habían producido entre el 60 y el 78, y esto viene obligado del Parlamento vasco, ahí se reconocen 72 casos por torturas. Esto no es una sentencia, no es una resolución judicial, pero está formalmente obtenida, esto es oficial. Bueno, en el informe de 2013 se utiliza el término que viene desde los años 60, diciendo que la tortura entre nosotros ha sido más que esporádica. ¿Y por qué? Porque todos los observadores internacionales que han tocado ese asunto y se han acercado a la cuestión, entre que no existen las torturas o han torturado a todos, han utilizado una expresión que yo no sé si la vais a poder traducir para nuestro colega. Esto de que es más que esporádica. Entonces, entre el mucho y el nada, ¿dónde está esto del más que esporádica? ¿Dónde lo queremos situar? Y es la razón por la cual el Gobierno vasco pidió este encargo, que lo hemos hecho con este índice, que no os aburro, buscando la información general y la particular. Nosotros hemos perdido mucho tiempo y hemos gastado esfuerzo administrativo por rescatar hasta el último papel, si fuera posible, en archivos increíbles, información general, que toda la hemos digitalizado, y también buscando a los afectados. Y de nuevo, entonces, me llevo a unos argumentos casi muy simples, con los que hemos querido construir nosotros el informe de torturas, que tenemos que tener una base de prueba que es documental, otra que es testifical y otra que es pericial. Testifical, ¿qué significa? Que hemos ido a buscar a la gente, no hemos esperado que vinieran, hemos ido a buscar a la gente. Daros cuenta que entre el año 60 y la actualidad, por el llamado caso vasco, han detenido a 20.000 personas. Esas listas casi se conocen, están bastante bien hechas. Y hemos ido a buscar a las personas, particularmente aquellas que habían hecho la denuncia, judicial o pública. Les hemos preguntado y hemos grabado los vídeos, etc. Y luego viene la parte pericial. Y este recuento, además, tiene un punto que también se ha señalado en la conferencia anterior. Ese operativo forense, que es el que sale en la tele y es el que da un resultado ya último, está basado en todo esto. Tiene que haber un principio de legitimidad, de legalidad, de seguridad, de recursos, de gestión y de consolidación de los datos. Porque si no se hace en condiciones, con equipos independientes, es que la gente igual no se lo cree, particularmente los afectados. Y esta formalidad es lenta. Y así a poder ser para cada caso. ¿De dónde más sacamos los datos? Porque verdad que los hemos sacado a escondidas y debajo de libros peligrosos y sospechosos de no se sabe dónde. Pues del archivo de Eva Forés, que tenía centenares de cintas magnetofónicas de gente a la que le tomó el testimonio después de haber sido detenidos y haber quedado en libertad, sin cargos, recién salidos de las comisarías y cuartelillos. Y lo hemos pasado todo a digital. Esto ya no se va a perder nunca.
No sé si lo he dicho, pero hemos manejado 27.000 documentos. Si el año pasado se ha publicado un libro sobre los sacerdotes torturados, hemos ido a buscar a los 20 y tantos sacerdotes y hemos ido recogiendo cada pedazo a su sitio, buscando la ratificación. Y de todas partes. Pero si el Carri ya sacó un monográfico de esto. Ah, que se nos ha olvidado. Pues si hay un monográfico del Carri. Porque algunos dicen, ¿pero dónde saquéis los datos? Pues de todas partes. Que hay en todas partes papel. En este recorrido del 1960 al 2014, tengo la percepción de vivir ante una sociedad que tiene conciencia de esto, ahora veremos por qué, y la preocupación institucional ha sido desigual. Y cuando hemos juntado todos los casos, pues se ajusta tanto a la cronología de los hechos históricos que asombra. Hemos accedido a todos los papeles y así hemos montado el informe en el que entre el año 79 y el año 1992 hay 20 sentencias que acreditan los hechos ratificadas por el Tribunal Supremo, más el caso con resultado de muerte de Joseba Arregui, el 81, más el caso de Lasa y de Zabala. Por lo tanto, podemos decir ya abiertamente que entre 1979 y el año 2008 se ha torturado a la gente en el País Vasco. Ah, probados judicialmente, muy pocos. ¿Y qué? Generalizado, yo no voy a decir eso. Pero la cuestión es que esto es así. No os he dicho, pero desde que entregamos el informe en diciembre, hoy hay otros 500 casos más acumulados, que el 17% son mujeres en este recorrido y que a esto se le ha añadido la prueba pericial en dimensión médica y psicológica. Las personas torturadas en la dimensión física te dicen que casi eso lo han superado. Y cualquiera, y sobre todo mujeres, te dicen, lo peor fueron las humillaciones. ¿Y cómo medimos eso con criterios psicológicos? Ahí viene el tema. Que eso es lo que se te queda aquí taladrado. Por eso entra en el juego el protocolo de Estambul. Hemos hecho el protocolo de Estambul a 202 y lo que ocurre es lo que estaba previsto. Es que la gente suele decir lo que le ha pasado. Es decir, al que le han aplicado los electrodos 2 veces, no añade 4, no dice 12, no necesita añadir más. Es más, es mucho más lo que se disimula que lo que se simula. Yo utilizo el informe de Euskal Memoria. Parecidos que en Navarra al menos se conocen casi 700 casos más. Y eso está pendiente. Es decir, que este asunto lo tendremos que acometer. Y cuando se quiso hacer de manera legítima por parte de las autoridades de Navarra, alguno debió pensar que ya sabía las conclusiones, se enfadó tanto que hizo un recurso y ahora resulta que parece ser que el gobierno de Navarra no tiene legitimidad para interesarse por este asunto. Si han detenido a 20.000 personas y solo tenemos información de 4.113, hay muchísimas otras más que además no se atreven, no quieren, no confían o no confían incluso en nosotros o quieren esperar y por tanto claramente son miles de personas, no 20, como dice alguna autoridad ministerial actual.